Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 23 de octubre de 2024 y esto es La Contracrónica. Dio comienzo ayer en Kazán, una ciudad rusa a orillas del Volga, la 16ª cumbre de los BRICS, la primera en la que se darán cita los presidentes de Rusia, China, Sudáfrica, Egipto, Irán, los Emiratos Árabes Unidos y los primeros ministros de la India y de Etiopía. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, lo hará a través de videoconferencia, porque al parecer ha tenido un accidente doméstico que le impide viajar tan lejos. El encuentro, como es obvio, trasciende lo meramente económico y apunta mucho más alto. Algunos de los miembros de los BRICS están convencidos de que esa organización conseguirá reconfigurar el equilibrio de poderes en todo el mundo. Uno de los temas centrales de la cumbre es la expansión del grupo en sí mismo, que al menos sobre el papel y por las declaraciones de algunos de sus líderes ya ha adquirido la naturaleza de bloque antagónico de Estados Unidos y de sus aliados occidentales. Este mismo año, la organización ha ganado 4 nuevos miembros: Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Pero más de 30 países han manifestado su interés en unirse a los BRICS, atraídos por la promesa de un orden mundial multipolar más justo y la posibilidad de diversificar sus relaciones económicas y políticas. Esta expansión, de concretarse, representaría un desafío directo a la hegemonía occidental y podría tener consecuencias en la economía y la geopolítica de todo el mundo. Uno de los asuntos prioritarios que aparecen en la agenda de esta cumbre es la llamada desdolarización, algo en lo que rusos y chinos vienen insistiendo desde hace tiempo, especialmente los primeros, que a causa de la invasión de Ucrania están sometidos a duras sanciones por parte de las potencias occidentales. Esa dependencia del dólar exige, en palabras de Vladimir Putin, buscar alternativas que les permitan reducir su vulnerabilidad frente a las sanciones. La desdolarización es de una complejidad enorme que presenta muchísimos desafíos técnicos y políticos, pero quieren ponerla en marcha. Más allá de los aspectos económicos, la cumbre también abordará temas como la cooperación en materia de seguridad, de tecnología y de desarrollo. Los BRICS buscan fortalecer sus lazos en áreas estratégicas como la inteligencia artificial, la ciberseguridad o la exploración espacial, con el objetivo de reducir su dependencia tecnológica de Occidente. Pero a nadie se le oculta que la cumbre de Kazán se desarrolla en un clima de gran tensión geopolítica. La guerra de Ucrania, las sanciones contra Rusia y la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China marcan el contexto de estas discusiones. Vladimir Putin, que juega en casa, que tiene a todos los líderes, con la excepción de Lula da Silva en su propio país, quiere aprovechar la cumbre para fortalecer las relaciones con una serie de países emergentes que cada vez tienen más peso económico en el concierto internacional. Pretende también presentar a los BRICS como una alternativa al orden mundial liderado por Estados Unidos. Pero la sombra del conflicto ucraniano y las críticas internacionales a la política exterior rusa planean sobre el encuentro. En el marco de la cumbre se espera una reunión entre Vladimir Putin y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Este encuentro, el primero desde abril de 2022, ha generado mucha controversia con Ucrania y con las potencias occidentales. Ucrania ha criticado la decisión de Guterres de asistir a una cumbre en un momento en el que Rusia continúa su ofensiva militar. Uno de los acontecimientos más notables de los últimos 25 años es que un simple acrónimo, tomado de manera un tanto arbitraria, que utilizó un banquero de inversión para designar a 4 economías emergentes, se ha terminado convirtiendo en el lema de la rebelión contra Occidente. Los BRICS, no deja de ser eso de BRIC, un acrónimo, BRICS, no fueron fundados, os lo contaba aquí hace cosa de un par de años, hasta el año 2009, pero el término en sí mismo es algo más antiguo, data del año 2001. Cuando un tipo llamado Jim O'Neill, aquel entonces presidente de gestión de activos de Goldman Sachs, acuñó el acrónimo en un artículo que se titulaba Building Better Global Economic BRICS, que podríamos traducir de manera un tanto libre, algo así como construyendo unos mejores BRICS económicos globales. El término tenía doble sentido. Ladrillo en inglés se dice brick, aunque con K al final, y su plural es BRICS. La palabra está compuesta también por las iniciales de Brasil, Rusia, India, China
y Sudáfrica. En origen era solo BRIC, es decir, con China y sin Sudáfrica, pero bueno, la idea que quería transmitir Jim O'Neill era eso, que había una serie de economías emergentes, países muy poblados que estaban creciendo mucho, como el caso de China, de Rusia, de Brasil o de la India, que podían configurar nuevos ladrillos para la economía mundial. Bien, a quien se refería era a esas economías que allá por el año 2001 estaban empezando a descollar. A los aludidos les debió gustar mucho el artículo, porque hablaba de forma encomiástica en cuanto a su desarrollo económico, especialmente a lo largo de la década de los 90. Así que 8 años más tarde decidieron conformar una organización internacional con ese nombre. De hecho, empezaron antes de eso. En 2006 ya habían empezado a mantener una serie de reuniones a alto nivel entre ministros de Economía y de Exteriores para aproximar posturas. Y ya en 2009 se decidieron a fundar oficialmente esta organización a la que le dieron ese mismo nombre, BRICS. En origen eran 4 países, los BRIC, Rusia, India, China y Brasil, y un año más tarde, en 2010, se unió Sudáfrica. Su primera cumbre tuvo lugar en Rusia, en la ciudad de Ekaterimburgo, en el año 2009. Y se han venido reuniendo cada año desde entonces. Los años de la pandemia no suspendieron las cumbres, sino que las hicieron a través de videoconferencia. En la del año pasado, que se celebró en Johannesburgo, invitaron formalmente a varios países a unirse. Concretamente invitaron a Argentina, a Egipto, a Irán, a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos. Pero no todos lo han hecho. Los saudíes prefirieron quedarse fuera. Entiendo que porque con los iraníes no quieren ir ni a heredar y tampoco querían provocar más de lo necesario, teniendo en cuenta el sesgo que está tomando esto de los BRICS, que parecían muy simpáticos hace 15 años, pero hoy ya no lo parecen tanto, al menos en Washington. Y luego los argentinos, en principio mostraron, estaban aquel entonces todavía gobernando Alberto Fernández, pero esto fue hace un año, no lo olvidemos, pero bueno, han cambiado de gobierno y ha sido además un cambio de 180 grados lo que ha habido en Argentina, un cambio político. El nuevo presidente, Javier Milei, como sabe todo el mundo, es muy pro-occidental y entiende que a Argentina nada se le ha perdido en un sitio como los BRICS, es decir, con China, con Rusia y con países así. Bueno, Milei no ya es que sea pro-occidental, no ya es que no quiera acabar con el dólar, sino que pretende dolarizar la propia Argentina. Los que se han terminado entrando son los egipcios, los iraníes y los emiratíes. Junto a ellos también ha accedido otro país africano que es Etiopía. Los 4 nuevos miembros ingresaron oficialmente el 1 de enero de este año y esta es la primera cumbre en la que todos coinciden. No se debe exigir mucho para integrarse en los BRICS porque la propuesta fue hace un año y 3 meses después, incluso menos diría yo, ya estaban ingresando los nuevos miembros. Como bien sabéis, acceder a la Unión Europea o a la OTAN lleva no solo unas negociaciones, sino además una serie de adaptaciones internas que se demoran muchas veces varios años. En la agenda de este año está pues un poco lo de siempre, ¿no? Por lo menos lo de siempre en los últimos años. Está la discusión habitual sobre la creación desde cero de un orden mundial que sea multipolar, que sea mucho más justo, que desafíe a la hegemonía estadounidense y occidental. Y también está en la agenda la enésima llamada a encontrar alternativas por lo menos viables al dominio del dólar estadounidense. Esto urge especialmente a 2 de sus miembros. Uno es Irán y el otro es Rusia, que como bien sabemos todos, padecen desde hace tiempo severas sanciones occidentales. Rusia tiene sanciones desde hace ya 10 años, desde las primeras sanciones le llegaron a raíz de la anexión de Crimea y las últimas, que han sido muchísimas, a raíz de la invasión de Ucrania. ¿Y qué decir de Irán? Tiene sanciones o padece sanciones desde hace ya 40 años. La pregunta fundamental este año es si este club de países, digamos, antioccidentales, aunque no lo son tanto, a poco que bajemos al detalle, si este club cada vez más diferente, de miembros cada vez más diferentes entre sí, podrán lograr crear esa alternativa, una alternativa real y viable al orden internacional liderado por Occidente, o si se convertirá simplemente en un club de lucha para aspirantes. Para Rusia es un momento importante este. No es ya que se ha convertido en todo un antagonista de Estados Unidos y de Occidente por sí mismo, sino que además es junto a China y la India, es como la principal potencia de los BRICS
Y luego, para colmo, tiene esta reunión, esta cumbre, lugar en la misma Rusia, en una ciudad, como os decía al principio, Kazán, que está a orillas del río Volga. Es un momento importantísimo porque así puede mostrar a Occidente que no está aislado, es decir, que tiene a grandes líderes internacionales como Narendra Modi, como Xi Jinping, visitándole personalmente a Vladimir Putin, a su propio país y dándose entre ellos palmetazos en los omóplatos. Así que será muy interesante ver hasta dónde están dispuestos a llegar otros países para apoyar lo que Rusia quiere, es decir, hacer que los BRICS sean abiertamente antioccidentales. Por Rusia no hay problema, por Irán no hay problema. Pero Brasil y la India no lo tienen tan claro. Lo mismo se podría decir de otros socios recién entrados, como el caso de los Emiratos Árabes Unidos, que son muy dependientes de los flujos de inversión provenientes de Occidente y que están denominados naturalmente en dólares. El hecho es que si los BRICS ya eran muy heterogéneos, hice un programa sobre los BRICS hará cosa un par de años, hablando quizá algo más, no lo recuerdo, quizá fueron 3, hablando un poco de qué iba esto, cómo había nacido, qué problemas en sí tenían. Bien, pues una de las cosas que os comentaba era que eran muy heterogéneos y ahora lo son más todavía. No hay realmente ningún interés común que les una. No son países políticamente similares, como sucede, por ejemplo, con los de la OTAN o con los de la Unión Europea. Tampoco les unen lazos culturales o lazos históricos, como sucede, por ejemplo, con la Commonwealth británica o con la francofonía o con las cumbres iberoamericanas, la comunidad iberoamericana en la que están, aparte de los países de América, están también España y Portugal. En fin, que cuesta, por mucho que uno se ponga a ello, cuesta encontrar intereses comunes entre ellos, más allá de intereses que pueda tener cualquier gobierno, es decir, fomentar el comercio y hacerse ver de cara al concierto internacional como actores importantes. Entre los nuevos miembros hay países bajo el paraguas de seguridad de Estados Unidos y luego también hay países sometidos a sanciones de ese país. Tendríamos, además, están muy cerca. Por un lado los Emiratos Árabes Unidos y por el otro lado los iraníes. Entre los posibles miembros futuros, porque esto podría ir creciendo más y con tan pocos requisitos, la verdad es que podrían los BRICS terminar integrándose el mundo entero, pues entre los posibles miembros futuros podrían incluso estar países de la OTAN, como es el caso de Turquía, o también países que podríamos considerar parias mundiales, como Corea del Norte o como Siria. Bien, todo esto es cierto, pero hay un hilo conductor común, eso es indiscutible, tan duradero como el que habitaba tras la conferencia de Bandung de hace ya muchísimos años, del año 1955, y que no es otro que el sentimiento antioccidental de una parte nada despreciable de las élites políticas de eso que se denomina sur global. Y digo bien élites políticas porque en el sur global lo que es la gente común y corriente trata de emigrar a Occidente, estos son hechos, no estoy interpretando ni opinando nada, trata de emigrar a Occidente en cuanto tiene la más mínima oportunidad. En fin, el mar Mediterráneo está lleno de gente proveniente de Oriente Medio, del norte de África, de rincones del globo muy lejanos como las Filipinas, que quieren entrar en la Unión Europea. Lo mismo sucede en la frontera sur de Estados Unidos, que los de la Guardia Fronteriza encuentran hondureños, encuentran guatemaltecos, encuentran gente de Hispanoamérica, pero también encuentran gente eso se puede ver en los listados de detenidos, gente que proviene de lugares tan lejanos como Bangladesh, por ejemplo. Así que los líderes pueden tener ese sentimiento antioccidental, la gente del común no tanto, porque para muchos su única obsesión es emigrar al norte, emigrar hacia Occidente, en una palabra. Esto mismo del sentimiento antioccidental de estas élites podría ser la argamasa que ayuda a mantener unidos a los miembros del BRICS. Es de hecho la argamasa que les mantiene unidos. Esto se ha hecho muy visible en cuestiones, por ejemplo, como la de Oriente Medio, el conflicto en Oriente Medio que empezó hace un año o que se reactivó hace un año, las sanciones estadounidenses o el coste descomunal que tiene para los países de ingresos bajos e ingresos medios el privilegio del dólar. Los países BRICS tardaron 8 años en convertir ese acrónimo accidental, ese acrónimo que nació de la cabeza de un gestor de activos de Goldman Sachs, en una organización.
y otros 6 en empezar a sentar las bases, al menos teóricas, de un orden mundial alternativo. Bueno, en 2015 los BRICS ya tenían un banco propio, el nuevo Banco de Desarrollo se llama, que pretendía ofrecer una alternativa a otros prestamistas, como por ejemplo el Banco Mundial. Hasta cierto punto ha funcionado. No demasiado bien, pero hasta cierto punto ha funcionado. El nuevo Banco de Desarrollo, que tiene su sede en China, en Shanghái, los propios BRICS, la Secretaría General de los BRICS también está en China, concedió préstamos el año pasado por un valor de entre 8 y 10 mil millones de dólares. Pero esto es una fracción de los 75 mil millones de dólares que concedió el Banco Mundial en el mismo periodo, en 2023. Pero aunque el Banco de los BRICS pretende ir aumentando estos préstamos no denominados en dólares, sigue chocando con la realidad. El nuevo Banco de Desarrollo, de hecho, será muy BRIC y muy todo lo que queramos, pero tuvo que suspender sus operaciones en Rusia, un Estado miembro, a fin de cuentas, debido a las sanciones occidentales, a las sanciones estadounidenses concretamente. En el centro de la cuestión está esta idea de que las economías emergentes no pueden emerger del todo hasta que Estados Unidos no pierda su posición de privilegio. Esto anida especialmente en estas élites de estos países. Las ideas que les animan, ya las conocemos, una gobernanza global reformada y una mayor soberanía política y financiera, son todavía hoy lo suficientemente difusas como para acoger a todos sus miembros. Pero mucho más allá no pueden ir, al menos en términos políticos, porque ahí sí que son muy diferentes. Tienen, en definitiva, si los tomamos de forma agregada, mayor peso político, mayor peso económico que influencia política, influencia geopolítica. Y quieren ver reformas que en la forma, en el modo en el que se gobierna el mundo. Algunos, caso de Rusia o de China, no toleran la occidental, especialmente la estadounidense, en áreas como los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho o su propia política interna. Todos comparten más o menos ese deseo de escapar de la tiranía del dólar. Un deseo que puede llegar a ser comprensible, naturalmente. En eso, ojo, no son únicos. Incluso aliados muy firmes de Estados Unidos, como los europeos, se quejan de vez en cuando de las ataduras que impone el dólar. Bien, pues todos estos, en distintos grados, prevén un mundo en el que un occidente ya decadente no será la única potencia. Y eso les empuja a prepararse para lo que vendrá después, sino directamente a apresurarlo. Resumiendo, que los miembros del BRICS apuestan por un orden, llamémoslo post-estadounidense o post-occidental. Es algo así, o ellos lo ven así, como una póliza de seguro para muchos de estos países. El problema, y esto es especialmente grave para miembros como Brasil o la India, es que ven a los BRICS como la manifestación, la India o Brasil, una manifestación más de su no alineación en materia geopolítica. Los indios y los brasileños, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ni con unos ni con los otros, y tratando de defender al máximo esa independencia. El problema que tienen brasileños e indios, en este caso, es que el bloque se está alineando en una dirección clara. Con las posiciones abiertamente antiestadounidenses de Rusia y no tan abiertamente de China, ahora unidas a la de países como Irán, pues el bloque se está convirtiendo menos en un club que se prepara para un mundo post-estadounidense y más en un grupo que busca directamente acelerar la llegada de ese mundo post-estadounidense. Esa quizás es la fisura más grande de este bloque y una que puede resultar difícil de superar. Durante su primera década, los BRICS vivieron en un mundo sin una guerra fría abierta, manifiesta. Ahora, en un contexto de máxima tensión geopolítica como el que estamos viviendo, estos gobiernos deben considerar si formar parte de este grupo, de los BRICS, tiene un coste. ¿Y cuál es ese coste? Si eso, en definitiva, causa una fricción real, problemas reales en sus relaciones con Occidente. Rusia y China están tratando de integrar a los BRICS en un orden mundial, con China en el centro y con Rusia ejerciendo de capataz. De hecho, desde su creación, los BRICS han hablado mucho más de crear un nuevo orden mundial que de hacer algo concreto para crearlo. Un área en la que este grupo ha sido especialmente activo ha sido el dinero.
Destronar el dólar ha sido y seguirá siendo el objetivo central de los BRICS. La cumbre del año pasado, esta de Johannesburgo de la que os hablaba, concluyó con la misión explícita de redactar un plan para convertirlo en realidad. Los miembros de los BRICS tienen diferentes problemas con la hegemonía del dólar, que es lo que les une por ahora. Pero no se sabe muy bien qué quieren hacer después o cómo van a acabar con el dólar. El dólar sigue siendo la moneda más utilizada en el comercio internacional, porque así lo demandan los que compran y los que venden. No es porque lo digan sus gobiernos, vamos. Es la principal moneda de reserva, además, en los principales bancos centrales, los bancos centrales. Como los bancos estadounidenses participan en última instancia en casi todas las transacciones en dólares, el alcance de las sanciones estadounidenses es aplastante. Rusia y China no han pasado los últimos años tratando de construir alternativas a los sistemas de pago occidentales porque son así de buenos por altruismo, sino están tratando de construir cápsulas de escape. Los demás miembros del BRICS, dejando a un lado a Rusia y a China y a Irán, también se quejan por el dominio del dólar. Pero no porque teman las sanciones per se, nadie está sancionando, qué sé yo, a Brasil. Lo que les preocupa es que el dólar domine su vida económica y no tengan ni voz ni voto al respecto. Muchos son exportadores de materias primas, Brasil es un ejemplo claro, y no tienen otra opción que vender en dólares, ya que los mercados de materias primas siguen denominados en dólares. La escasez de dólares puede paralizar el comercio y perjudicar a sus propias finanzas públicas. Todos están expuestos a los caprichos de las decisiones sobre los tipos de interés, por ejemplo, de la Reserva Federal, que pueden hacer que su dinero valga menos, o que su inflación aumente, o que sus balances de capital se desplomen, o que su deuda sea insostenible. Pero la realidad, lo que tenemos, es que el dólar sigue siendo dominante. En los últimos años ha aumentado incluso su participación en el comercio internacional y sigue siendo, por supuesto, la principal divisa de reserva, seguida no por el yuan, sino por el euro. El yuan chino ha aumentado ligeramente su participación en el comercio internacional, pero es que es algo marginal. Así que aunque Rusia y China han tomado medidas para aumentar el uso del yuan en sus intercambios comerciales, China incluso ha firmado algunas compras de petróleo que se pagarán en yuanes, eso no es precisamente un indicador de que estén haciendo una nueva divisa global que esté a punto de destronar al dólar. De modo que lo fácil es quejarse del predominio del dólar. Lo difícil es articular una alternativa realista. Y es ahí donde la grandilocuencia de las cumbres de los BRICS embarranca. Brasil, la India, Sudáfrica o los Emiratos son mucho más dependientes del dólar estadounidense que economías como la China. Para todos ellos es casi imposible liquidar pagos sin usar el dólar. Cuanto más grande se vuelve el BRICS, digamos que más pegajoso se vuelve el dólar. Eso por no hablar de que lo que están proponiendo es un cambio de divisa dominante, el dólar por el yuan. Es decir, que el privilegio que tiene ahora Estados Unidos pase a tenerlo China. Lo que les están diciendo es que cambien un amo por otro. Pero si la única manera de destronar el dólar, y por ende neutralizar a Washington y a los odiados Estados Unidos, es coronar a China como el capataz financiero del mundo, a ver, eso no es crear un sistema multipolar, es simplemente cambiar de jefe. No sé, quizá a los chinos les parezca una buena idea, quizá a los rusos también, pero no tanto a los indios, que rivalizan con China desde hace décadas. La ampliación además no resuelve el problema principal, que no es otro que China y la India no tienen apenas intereses comunes más allá de declararse no occidentales. La ampliación lo único que ha conseguido es que el grupo, ya de por sí heterogéneo, como os decía antes, lo sea aún más. China, que es el supuesto líder del grupo, tiene desde siempre una relación tirantísima con la India, que es el país más poblado y la segunda economía más grande de los BRICS. La incorporación de países con intereses de lo más variopinto hace que llegar, o hará que llegar a cualquier acuerdo sea misión imposible. Muchos analistas de cualquier manera insisten en que hay que tomar en serio a los BRICS por su magnitud económica. Estos 11 países representan algo así como el 45% de la población mundial y como el 35-40% del PIB, en términos de paridad de poder de compra, se entiende. Esto es una cifra superior a la participación del G7, que ronda un tercio más o menos, el 30%. Los BRICS también incluyen ahora a 6 de los 10 mayores productores de petróleo del mundo y a 5 de sus 10 mayores consumidores de petróleo. Estas estadísticas, hay que reconocerlo, son impresionantes, pero alimentan a menudo conclusiones erróneas, ya que no dejan de ser simples sumatorios. Más allá de la estadística,
lo que encontramos es a un grupo que ni siquiera puede unirse en torno a una idea común para construir una alternativa. Es difícil que rivalicen con Occidente en términos reales porque organizaciones como la OTAN o cuasi federaciones como la Unión Europea comparten una serie de principios políticos, ideológicos, economías desarrolladas, y el objetivo común de defender el orden internacional que salió de la Segunda Guerra Mundial. Los BRICS, en cambio, son una extraña mezcla de democracias. Tenemos la India, Brasil, Sudáfrica, con dictaduras, China, Rusia, Irán, Egipto, Etiopía y una monarquía islámica, los Emiratos Árabes Unidos. El miembro más pobre de los BRICS, que es Etiopía, tiene un ingreso per cápita que es apenas el 3% del más rico, que son los Emiratos, que es también el menos poblado. Pero es la rivalidad entre chinos e indios lo que hizo que los BRICS fuesen inviables desde el primer momento. La India no encuentra motivos para actuar como un estado vasallo de Xi Jinping. El nacionalismo indio quizá no tenga sentido para China, pero es muy real para los indios. Durante la cumbre de los BRICS, la del año pasado, la de Johannesburgo, la India se convirtió en el primer país en alunizar en el polo sur de la Luna y el cuarto en alcanzar la propia Luna. Pueden jugar la carta de decirse no occidentales, pero ese no es el caso, por ejemplo, de Brasil, que cultural e históricamente es un país occidental. El brasileño medio, incluyendo empresarios, intelectuales, políticos, mira a Estados Unidos y a Europa, no a Pekín o a Teherán. En la India y Sudáfrica, en fin, emplean el inglés como lengua franca y sus contactos y relaciones son con Occidente. Un detalle importante que revela mucho de las relaciones reales de un país con el resto del mundo, que son los vuelos comerciales. Hacia dónde los vuelos comerciales no dejan de ser un indicador claro porque indican dónde hay mercado. Las aerolíneas no son aficionadas a llevar los aviones vacíos. Y cuando el avión va vacío, la línea se suspende, la ruta se elimina, vamos. Desde el aeropuerto de Johannesburgo hay vuelos diarios a 6 capitales europeas y 2 ciudades estadounidenses, Nueva York y Atlanta. Pero ninguno a China o a la India, salvo uno que es de China que opera 3 veces por semana a Hong Kong. Desde Nueva Delhi, que está bastante más cerca, se vuela a 14 destinos en Europa, 6 en Estados Unidos y 2 en Canadá. Pero no hay ni siquiera un vuelo a Pekín, solo a Hong Kong. Desde Sao Paulo, el aeropuerto de Guarulhos exactamente, se vuela diariamente a 11 destinos en Estados Unidos, a 8 en Europa y a 2 en Canadá. Ninguno a China, a la India o a Rusia. Este indicador yo creo que dice bastante de hacia dónde miran cada uno de los países principales de los BRICS. Puede ser que el deseo de Xi Jinping o de Vladimir Putin sea el contrario, quiera que la gente en Sao Paulo empiece a mirar a Moscú o a Pekín. Pero eso es lo que desea Vladimir Putin. Otra cosa es que lo que deseen las empresas y los brasileños de a pie, o las empresas y los sudafricanos o los indios de a pie. En fin, yo creo que es indudable que China ha surgido como un rival formidable para Estados Unidos, pero los BRICS, según están las cosas, parecen destinados a seguir siendo más un asunto baladí que el preludio de un nuevo orden global. Es un lugar común decir que una mascota es alguien más de la familia, pero se trata de un lugar común muy cierto. Nuestro perro, nuestro gato son miembros de la familia y como tales deben comer. Comida para mascotas hay de muchas marcas, pero hoy os quiero hablar de una en concreto, Ounat, una marca que está revolucionando la forma en que alimentamos a nuestros perros y gatos. Ounat utiliza ingredientes naturales y de proximidad, garantizando así una calidad que no tarda en verse en la vitalidad de tu mascota. Recetas elaboradas con carnes y pescados frescos que contienen proteínas de alto valor biológico, ya que aportan todos los aminoácidos esenciales. Además de eso, son también más digestibles. Pero lo mejor de todo es que están cocinadas al vapor para maximizar la preservación de los nutrientes esenciales. Además, no contienen colorantes, ni aditivos, ni conservantes artificiales. La alimentación de nuestra mascota será natural y saludable. Ounat trabaja directamente con ganaderos y agricultores locales para mantener el control de la calidad del principio al fin del proceso.
De modo que si buscas lo mejor para tus amigos de cuatro patas, te recomiendo que pruebes la mejor croqueta del mercado, la gama Unat Author. No sé tú, pero tu perro sí que notará la diferencia. Puedes encontrar sus productos en tiendas especializadas, clínicas veterinarias o directamente en su web, ounat.com o wnat.com. Ya sabes, Ounat, dale a tu mascota la alimentación natural que se merece. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Jesús, que nos habla de un tema ferroviario, concretamente sobre la red ferroviaria de ancho métrico. Te envío este audio para hacer un pequeño comentario sobre el desastre ferroviario que tenemos en España ahora mismo, ¿no? Y bueno, agradecerte tu trabajo y sobre todo el rigor con el cual has tratado este tema en el último programa, ¿no? Bueno, el comentario va centrado o va destinado al que para mí es un gran olvidado en la red ferroviaria española, que es aquellos trazados de ancho métrico. En España pues tenemos algunas líneas o algunas vías muy importantes que discurren en ancho de 1 metro o 1000 milímetros, ¿no? La distancia entre carriles. El caso, por ejemplo, tenemos Metro Bilbao, en Mallorca, tenemos también una línea en Cercedilla, en Comunidad de Madrid, en Ferrocarril de la Generalitat de Cataluña también tiene este tipo de ancho, hay líneas que tienen este tipo de ancho más estrecho. Pero hay otras zonas de España, y concretamente estoy pensando en la red FEBE y parte de lo que es Euskotren también, que discurre entre las comunidades autónomas de Cantabria, Asturias, Galicia y País Vasco, que están en un estado bastante lamentable. Estamos hablando de trazados, es verdad que son trazados que se encuentran o discurren por zonas montañosas, zonas con una orografía muy difícil, donde hay pendientes muy elevadas, radios de curvatura muy estrechos. Tenemos también zonas con difícil acceso en cuanto a lo que en cuanto a estaciones, ¿no? Pero que son muy importantes porque comunican poblaciones que se encuentran prácticamente inaccesibles o que para llegar en coche pues tienes que ir en una carretera muy estrecha con muchas curvas, ¿no? Tenemos situaciones de vías en que tienen las traviesas de madera antiguas, tenemos juntas de dilatación en no muy buen estado, uniones soldadas un poco precarias. Es decir, es una zona que desgraciadamente ha sido, desde mi punto de vista, yo como usuario, por ejemplo, de la línea de Euskotren que comunica Eibar y Bilbao, pues, o sea, veo que, bueno, los tiempos de viaje son muy largos, el estado de la vía no es el más adecuado, en fin. Tenemos una situación que creo que no se menciona mucho, siempre nos centramos más en alta velocidad, en la media y larga distancia de Barcelona, de Madrid, o por ejemplo, el estado de los trenes antiguos en Murcia o en Extremadura. Pero la zona de ancho métrico del norte de España me parece que necesita además de inversión, necesita de un mantenimiento mucho más continuo y adecuado. Y bueno, y un segundo aspecto al alcance de esto es, digamos, esto ya viene siendo totalmente diferente, ya no es ajeno o responsabilidades del gobierno de turno, del ministro de turno también, ¿no? Que los dos últimos que hemos tenido, Ábalos y Puente, no son los más adecuados para ese cargo, pero es a nivel de la responsabilidad individual de cada uno de los usuarios que tenemos la oportunidad de viajar en tren, ¿no? Es el comportamiento ciudadano, el comportamiento cívico. Es decir, esto ya es alejado de la parte técnica y de la discusión relacionada con el estado de la vía, ¿no?
Cuando hablo de la responsabilidad individual es que nosotros como ciudadanos también tenemos que cuidar los trenes, tenemos que cuidar nuestras infraestructuras. Si una persona está en una estación, no debe tirar el papel a las vías del tren, no debe tirar la bolsa de patatas a las vías del tren. Guárdesela, láncelo en una papelera adecuada. Si usted está en un tren silencioso, en el AVE, no grite, no hable, vaya a hablar por el móvil al coche de cafetería, no se rayen las ventanas, no se destroce o no se perjudique el mobiliario interior del tren. Básicamente lo que quiero decir con esto es que también nosotros como ciudadanos, aunque sea en una medida menor, debemos comportarnos de forma cívica y no debemos perjudicar o deteriorar aún más, si cabe, el sistema de trenes que tenemos, ¿no? Que ya digo, en España me parece que es muy bueno, ¿no? Es mejorable, tiene sus problemas, sobre todo en los últimos 6 años se ha visto una decadencia absoluta, pero bueno, creo que entre todos creo que podremos mejorar esto, ¿no? Si nos proponemos. Bueno, Fernando, muchas gracias y bueno, pues nada más, un abrazo, adiós. En España conviven 3 anchos de vía, el ibérico, lo comentaba ayer, 1,6 m, el internacional 1,4 m y luego está el métrico, que como su nombre indica, pues tiene 1 metro de ancho. La más extensa de todas es la de ancho ibérico, que fue el ancho escogido en el siglo XIX por España y Portugal, que es cuando, a mediados del XIX, es cuando empezó a construirse y a expandirse la red ferroviaria. El ancho internacional es por donde discurre buena parte de la red de alta velocidad, pero no toda. La alta velocidad de Galicia, por ejemplo, discurre por ancho ibérico. Y luego está la red de ancho métrico, que es de la que nos habla Jesús, que está en varias comunidades autónomas y que tiene diferentes gestores. La de la cornisa cantábrica y León la gestiona Adif. Y los servicios los presta Renfe, desde la desaparición de FEVE hace ya, pues esto fue hace 12 o 13 años. FEVE era Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha. En el País Vasco la gestiona Euskotren, en Valencia, en Cataluña y en Baleares las empresas ferroviarias de esas comunidades autónomas, que son Ferrocarriles de la Generalidad en el caso de Valencia y Cataluña, y una empresa que se llama Servicios Ferroviarios de Mallorca en el caso de Baleares. Aparte de eso, luego hay 2 pequeños tramos, cortitos, uno en Murcia, que comunica Cartagena con el Mar Menor, y otro en la Sierra de Guadarrama, que va de Cercedilla a Cotos y que está integrado dentro de la red de cercanías de Madrid. Pero aparte de estos 3 grandes anchos, que tienen redes extensas, luego hay otros anchos diferentes. Por ejemplo, el ferrocarril de Sóller, en Mallorca, uno de los ferrocarriles más bonitos de España, tiene un ancho de 91 centímetros, es decir, una yarda inglesa. Y luego hay algunos ferrocarriles mineros que tienen su propio ancho, pero claro, que no están conectados a ninguna otra red. En el caso de la red de ancho métrico, como quedó dividida entre distintas administraciones, en algunos casos esa red ha mejorado mucho. Por ejemplo, en Valencia, en el País Vasco, en Cataluña, en Baleares, no hay más que ver lo que tenía FEVE. En tiempos, cuando pasó a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, la han hecho incluso crecer y la han mejorado. Y en otros, pues se ha ido dejando. Generalmente porque tiene poco uso en algunas zonas, y en otras donde sí que se usa, caso de Asturias o de Cantabria, modernizar esa red supone un coste muy alto, que nadie quiere acometer. La orografía de esa parte de España es endemoniada y cualquier intervención que quieras hacer sale por un dineral, porque hay que excavar túneles, hacer viaductos, etc. Y lo peor de todo, mantenerlos luego. A lo largo de los últimos 40 años han mejorado algunos tramos, se han incorporado trenes más modernos, pero bueno, en fin, viajar por vía estrecha, cualquiera lo sabe, es sinónimo de hacerlo con tranquilidad. Bueno, no es casual que hablaba del de Sóller antes, el ferrocarril más bonito de España de larga distancia, sin ninguna duda, es el Transcantábrico. Es un servicio de lujo que circula por la red de vía estrecha de la cornisa cantábrica. El problema para mejorar esa red es de orden económico. En fin, haría falta en muchos casos hacerla de nuevo, en zonas enteras, y eso costaría una fortuna, que no sé yo si se justificaría por el uso que tiene. Así que se ha quedado como tren de cercanías para distancias muy cortas. El propio Euskotren, como bien sabes, nadie, excepto yo, que el año pasado, no hace 2 años, fui de Bilbao a San Sebastián en tren por puro gusto, iba con la bicicleta, pero en circunstancias normales, pues no, la gente no se hace, llegas antes en autobús, pero muchísimo antes de Bilbao a San Sebastián, casi antes haciendo autostop que el tren, porque se demora mucho, va parando en todos los pueblecitos y como bien sabes, tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa hay muchos. Pero bueno, para distancias cortas, pues no está mal. Incluso en Sebastián lo que hicieron fue convertir eso en una suerte de metro de cercanías para la ciudad. Pero bueno, eso y los trenes de lujo, caso del Transcantábrico, del Expreso de la Ardobla, ¿no?
Ten en cuenta otra cosa, la autopista que discurre cercana a la costa, desde la frontera francesa hasta Galicia, la costa cantábrica, es mucho más rápida para ir de cualquier ciudad a cualquier ciudad, de San Sebastián a Bilbao, de Bilbao a Santander o de Santander a Oviedo. Es decir, que trasladar viajeros de la autopista al ferrocarril solo se puede conseguir mediante velocidad, ofreciéndoles velocidad, vais a llegar antes. Y en esa red o se rehace de nuevo con un coste altísimo, o si no sería muy difícil ganar velocidad. Bien, seguimos con Carlos, que nos habla de vivienda, con una pregunta muy interesante. ¿Realmente interesa que el precio de la vivienda se abarate? Buenas tardes, Fernando. Estoy a la salida del trabajo y voy a ponerme la contrarréplica de anteayer, que se titula ¿Cómo abaratar el precio de la vivienda? Y el título del programa, bueno, me suscita la duda de si nos estamos haciendo la pregunta correcta. La pregunta que yo me planteo es, ¿realmente queremos que se abarate el precio de la vivienda como sociedad? Yo que tengo 30 años y no tengo una vivienda en propiedad, por supuesto que quiero que se abarate, pero mis padres tienen una vivienda en propiedad cada uno, todos mis tíos y mis tías tienen viviendas en propiedad, mis primos más mayores tienen viviendas en propiedad y en general el 75% de la población tiene viviendas en propiedad en España y se me antoja difícil creer que la mayor parte de los propietarios les parecería bien tomar medidas que bajaran el precio de la vivienda a un 10, 15 o 20% a la vuelta de unos años, teniendo en cuenta que en España la mayoría del capital de las familias es capital inmobiliario. Realmente como se capitalizan las familias es con la vivienda habitual. Entonces se me antoja difícil que la mayor parte de la población firme, convencida, unas medidas que reduzcan su capital inmobiliario, eso, a la vuelta de unos años. Entonces yo creo que esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. Tú estarás de acuerdo conmigo que un país en el que los jóvenes no se pueden emancipar, no pueden empezar sus proyectos de vida, es un país sin futuro, pero otras personas de otros colectivos más cercanos a la jubilación o ya jubilados que no van a ver nunca ese futuro, creo que lo que les importa es el corto plazo, creo que lo que les importa es que siga subiendo el precio de los alquileres, el precio de la vivienda y así aumenta su capital familiar sin ningún tipo de esfuerzo. Veía una estadística hace no mucho de que dos tercios de todos los hogares de España cuyo cabeza de familia tiene más de 65 años, por lo tanto, hogares con mayormente jubilados, dos tercios tienen dos o más viviendas en propiedad. Entonces se me antoja muy difícil que esas familias con dos o más viviendas en propiedad digan, claro, vamos a abaratar el precio de la vivienda a un 10, 15 o 20%, no sé. No sé qué opinas tú de esto, en fin. Gracias por el programa. España es un país de propietarios de vivienda. Cualquiera que viva aquí o que conozca España lo sabe. Algo así como el 80% de los españoles viven en una casa de su propiedad y un 16% de los españoles, lo leí hace un tiempo, no es el año pasado, el anterior, tiene dos inmuebles. En España tradicionalmente se ha invertido mucho en vivienda como reserva de valor. Es decir, me va bien en la vida, ya tengo mi casa, voy a comprar otra para invertir, o quién sabe, lo mismo se la queda a mi hijo cuando se vaya a independizar. Vamos, que es una buena inversión. O sea, se ha tenido como tal. Durante décadas, como bien sabes, la peseta estaba muy castigada por la inflación y además había otro elemento. La cultura financiera en España nunca fue para tirar cohetes. Eso es lo cierto. Y el mercado financiero fue muy grande, hasta, pues, te diría que ya entrada la década de los 90. Por lo tanto, la vivienda parecía una inversión en la que además más o menos todo el mundo entiende. Cualquiera sabe que es una buena casa, qué salida puede tener, conoce las zonas de su propia ciudad o de la costa. En fin, que eso se ha dicho siempre, eso de que la vivienda era un valor seguro, que nunca bajaba y que permitía capitalizar bastante bien. Esa es una de las razones por la cual una de las primeras cosas que se hacen en la vida, o que busca la gente en la vida, menos en España, es ser propietario de su propia vivienda. El problema ahora, de cualquier manera, no es tanto el precio de compra de la vivienda como el de los alquileres. Eso es de lo que se está quejando todo el mundo. El malestar viene esencialmente porque es imposible alquilar una vivienda, por pequeña que sea, en las principales ciudades, ya que apenas hay oferta y la poca que hay tiene precios astronómicos. Esto está perjudicando tanto a los propietarios como a los inquilinos. En fin, de nada te sirve, siendo propietario de una vivienda que tienes vacía, si no te atreves a alquilarla, porque, en fin, temes que el inquilino no te va a pagar y te será algo imposible desahuciarle. Es decir, que esa vivienda lo único vacía, lo único que te va a ocasionar es gasto, en concepto de
de impuesto de bienes muebles y de mantenimiento. Vamos, que tu capital no te está generando más que problemas, pero que siempre serán menores que tener un inquilino que lleva un año sin pagarte. Así que, efectivamente, la mayor parte de los españoles no debería estar muy interesado en que el precio de la vivienda se desplome, porque con ese desplome se desplomaría también la principal inversión de su vida, el lugar donde han metido la práctica totalidad de sus ahorros. Pero la mayor parte de los españoles está interesado en que los alquileres sean asequibles. Los inquilinos, porque así podrán encontrar más variedad de viviendas que alquilar a un mejor precio. Los propietarios, porque podrán alquilar sus viviendas con seguridad. El 92% de las viviendas que hay en alquiler en España pertenecen a propietarios individuales, a particulares, vamos. Eso permitiría también que mucha gente que tiene hijos en edad de independizarse pues puedan hacerlo, cosa que ahora se antoja dificilísima. Bueno, una cosa es que de los españoles la mayor parte tengan una vivienda en propiedad y otra que hayan podido comprar una vivienda para cada uno de sus hijos. Así que lo que queremos aquí, Carlos, lo que tenemos son dos debates diferentes. Por un lado el de los alquileres y por otro el de la compra de vivienda. Pero vamos, si vamos al caso de la compra de vivienda, el precio baja cuando hay mucha más oferta que demanda. Y este no es el caso. En España ahora mismo se construye muchísimo menos vivienda de lo que el mercado está demandando, por lo que habría que construir más para evitar no ya que baje, sino que siga subiendo. Bien, vamos ahora con Francisco, que nos habla de las elecciones en Georgia, la Georgia del Cáucaso, no la de Norteamérica, que serán este domingo. Hola, Fernando. El próximo 26 de octubre se celebran las elecciones aquí en Georgia, en la República de Georgia. Y la cosa está bastante caldeadita. Quería comentarte esto porque, aparte de que hay muchas manifestaciones, sobre todo en las ciudades, a favor de Sueño Georgiano, que es el partido mayoritariamente prorruso, este partido que está ahora mismo gobernando y que, como ya dijimos, está caminando sobre el alambre entre Rusia y Europa, quería comentarte algo que ha pasado que me parece curioso y que puede interesar a tus contraescuchas. Y es que este partido, Sueño Georgiano, prorruso, está poniendo en sus anuncios, no solo de televisión, sino también sus carteles aquí en Georgia, pues está poniendo ciudades derruidas de Ucrania. Por ejemplo, está enseñando Mariupol derruida y tal, y el mensaje que dice es literalmente: no queremos que esto pase también en Georgia. Es decir, se están vendiendo ellos como el dique de contención frente a una invasión rusa. Y ya ha habido algunas televisiones que se han negado a poner este tipo de publicidad. No sé, me parece muy curioso y creo que a lo mejor tus contraescuchas puede interesarle, como he dicho. Un abrazo muy fuerte a todos los contraescuchas y a ti también, Fernando. Pues sí, efectivamente, este domingo hay elecciones en Georgia que se suman a las de Moldavia de hace unos días. En estas, por lo que he podido ver, el partido gobernante, estos de Sueño Georgiano de los que nos hablas, parece, según las encuestas, que va a perder parte de su apoyo, una parte considerable. Quizá esta sea la razón por la que ya están tratando de meter miedo a la gente, a los ciudadanos, con imágenes de la guerra de Ucrania. Los georgianos son en su mayor parte... están de acuerdo con eso de que Georgia entre en la Unión Europea, incluso en la OTAN. Pero claro, saben cuál es la situación geográfica de su propio país y temen que eso ocasione una reacción en el Kremlin. De eso mismo, de ese temor, se aprovechan los de Sueño Georgiano. En fin, ya veremos cómo queda la cosa este domingo, pero el partido prorruso allí se conoce que no atraviesa por sus mejores momentos. Bien, pues vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla del caos ferroviario que padecemos. Si un servicio público es rápido, cómodo, puntual y de billete barato, que sea ruinoso a nadie le importa. Si es rápido, cómodo, puntual, de billete caro y ruinoso, el personal usuario protesta. Si es lento, incómodo, impuntual y de billete caro y además ruinoso, los usuarios protestan y la opinión pública tuerce el morro. Lo que nadie espera es un servicio público, rápido, cómodo, puntual, de billete barato y viable. Y lo que nadie espera, nadie lo busca. Y si nadie lo busca, sea o no posible, nunca se hallará. Un cordial saludo de Pizarro.
Y con esto, queridos amigos, terminamos la contracrónica de hoy, 23 de octubre. Mañana es 24 y me gustaría deciros que estaré de vuelta, pero no lo voy a estar porque tengo que salir de viaje. Tengo que ir a Córdoba, donde he de dar una charla mañana y no voy a tener posibilidad de grabar la contracrónica. Eso sí, lo que tendremos es contrahistoria, pero para eso habrá que esperar al viernes. Así que en la contrahistoria nos volvemos a escuchar.